Urraca I de León fue una figura importante en la historia medieval de la península ibérica, pero también del mundo occidental, pues fue la primera mujer en Europa en ejercer un reinado de pleno derecho, allá por el siglo XII. Su mandato estuvo marcado por complejos acontecimientos políticos y territoriales, en los que enfrentó desafíos que supo resolver con autoridad. Salió casi siempre victoriosa y se ganó el apodo de la Temeraria. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Urraca nació en León en 1081. Era hija primogénita de Alfonso VI de León y Castilla y de su segunda esposa, Constanza de Borgoña. Nació en el seno de una familia donde, tanto por parte paterna como materna, su árbol genealógico estaba repleto de reyes y gobernantes de la península ibérica y de Francia. Desde su infancia era previsible que algún día pudiera ser heredera de grandes territorios. Estos incluían los reinos de León y Castilla, Galicia, así como partes de las actuales Portugal y Extremadura. Por ello fue educada y preparada para asumir responsabilidades de gobierno. Creció bajo la tutela de Pedro Ansúrez, conde de Liébana, y tuvo maestros notables como un tal Pedro, presbítero, y un tal Domingo Flaconiz, según citan registros de la época. Sin embargo, el nacimiento de su hermanastro, Sancho Alfonsez, consiguió que la apartasen de momento de la línea sucesoria al poder. Todo cambió cuando ese hermanastro murió en la batalla de Uclés en 1108 a los 15 años de edad. En este contexto, en 1093, su padre, el rey Alfonso VI de León y Castilla, concertó el matrimonio de Urraca con el noble francés Raimundo de Borgoña. Por aquel entonces, Urraca tenía solo 8 años de edad y daría luz a sus hijos a partir de los 14 o 15 años. Fue un enlace clave, ya que pretendía reforzar las relaciones leonesas con el condado de Borgoña y asegurarse su apoyo militar en el proceso de la Reconquista. De este matrimonio, además de obtener el gobierno del condado de Galicia como dote, Urraca tuvo 2 hijos, Sancha y Alfonso. A partir de aquí, la vida de Urraca cambió radicalmente, ya que se encontró con que los 3 hombres que la antecedían en derechos al trono de León y Castilla habían muerto. Raimundo de Borgoña, su marido, en 1107. Sancho Alfonsez, su hermanastro, en 1108. Y Alfonso VI, su padre, en 1109. Urraca pasó a ser la primera en la línea de ascensión al trono en un momento histórico caracterizado por la fragmentación política y los conflictos entre los reinos cristianos al norte de la península ibérica. Y a su vez los conflictos entre estos y los musulmanes de Al-Ándalus al sur. Era la principal candidata al trono, pero no le faltaban contrincantes entre la nobleza leonesa y castellana que aspiraban a arrebatárselo. El poder de Urraca se vio reforzado tras el segundo matrimonio que su padre le había concertado poco antes de morir él. El elegido, Alfonso I de Aragón, apodado el Batallador. Esta era sobre todo una alianza estratégica que permitía consolidar precisamente el poder de los reinos cristianos, Castilla y León, unido ahora a Aragón, frente a los musulmanes. Así fue como en 1109 Urraca I se convirtió a la vez en reina de León por derecho propio y reina consorte de Aragón por matrimonio. Era la primera mujer en Europa en ejercer un reinado de pleno derecho. Y su ejemplo sirvió de antesala al matrimonio de los reyes católicos, que también unirían a Castilla y a Aragón. Urraca y Alfonso el Batallador reinaron en una época marcada por el desafío de mantener la cohesión de su enorme territorio. Las amenazas y presiones eran tanto internas como externas. Por un lado, desde el exterior se vieron amenazados por los almorávides, que por aquel entonces dominaban el sur de la península hasta Madrid. Pero igual de peligrosas eran las conspiraciones internas entre las facciones políticas de nobles leoneses y castellanos. Estos se oponían frontalmente al matrimonio entre Urraca y Alfonso y la unión de los reinos de León y Aragón. ¿Por qué? El motivo era el temor a perder su influencia. Lideraron las revueltas los nobles del clero leonés, que temieron una pérdida de poder en favor de los nobles aragoneses. También se levantaron los de Galicia, quienes incluso llegaron a pedir la independencia. Estos conflictos, sumados a la fuerte personalidad de los monarcas, terminarían haciendo mella en el matrimonio, el cual se deterioró rápidamente. Por su parte, Urraca se mudó a León para defender los intereses de su pueblo. Además, tras consultar con varios obispos, solicitó la aprobación para separarse del rey Alfonso. Urraca estaba dispuesta a gobernar, finalmente, en solitario. Sin embargo, la separación fue más complicada de lo que a simple vista parecía, porque la sombra de una guerra planeaba entre sus reinos, sobre todo porque Alfonso el Batallador se negaba a aceptar la nulidad matrimonial.
tuvo la osadía de encarcelar a Urraca en la fortaleza del Castellar, en Zaragoza, y tomó por las armas ciudades del Reino de León y Castilla como Orense, Palencia, Burgos y Toledo. La guerra estaba servida. Entre 1111 y 1114, España se sumiría en una cruenta guerra civil entre los reinos de León y de Castilla frente al de Aragón. Solo la anulación definitiva del matrimonio en 1114 pudo frenar el choque frontal entre Alfonso y Urraca. Urraca reafirmó su autoridad sobre sus dominios y buscó consolidar su poder. Una tarea muy difícil que se prolongó 30 años. Se enfrentó a rebeliones nobiliarias, disputas fronterizas, los intentos de independencia de los condados de Galicia y Portugal y la constante amenaza de los reinos musulmanes. A pesar de la ruptura con Alfonso, continuaron colaborando militarmente para frenar el ocasional avance de los almorávides. Incluso tomó la decisión, tras la experiencia de su primer matrimonio, de no compartir el poder con un consorte. Por eso, nunca se volvería a casar. Sin embargo, sí tuvo varios amantes reconocidos. El primero fue el conde castellano Gómez González y el segundo, el conde Pedro González de Lara, con quien tuvo 2 hijos ilegítimos. Unos hijos que le trajeron además una fallida rebelión nobiliaria que buscó derrocarla a ella y a su amante. Durante su reinado, Urraca mostró grandes dotes como gobernante en solitario. Fue capaz de manejar la complejísima diplomacia medieval, negociar alianzas, maniobrar entre facciones políticas. Aunque no para todos fue una gran soberana, ya que, como resume una frase del Chronicon Compostelanum del siglo XII, reinó Urraca tiránica y mujerilmente. Urraca falleció en 1126 a la edad de 46 años. Dejó un reinado aún convulso en manos de su hijo, Alfonso VII de León, quien llegaría a proclamarse emperador de toda España. Pero esta es otra historia. Ah, una última curiosidad. Su nombre, Urraca, parece haberse extinguido en el Registro Civil de España. El Instituto de Estadística y Cartografía, el IECA, desde 2015 no tiene registrada a ninguna mujer con ese nombre. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.